Sí, mire, muy buenas tardes, apreciados estudiantes de Macroeconomía, Grupo B, de Contaduría Pública, Universidad Francisco de Paula Santander. Hoy nos encontramos a 21 de abril del año 2020 y vamos a desarrollar esta clase de macroeconomía. La macroeconomía tiene tres grandes temas que como tal son el Producto Interno Bruto, la inflación y el desempleo. Ya habiendo visto a través de las clases presenciales, virtuales y distintos trabajos que se realizaron acerca del Producto Interno Bruto, vamos a hacer la introducción de lo que es la inflación. Pero como tal, ese tema lo iremos a tocar a partir de la siguiente clase. Hoy nos vamos a encontrar con un tema que es similar a él, a la inflación, pero no viene siendo lo mismo, y es acerca del índice de precios al consumidor, que su sigla viene siendo IPC, perdón. Eh, el IPC en Colombia es calculado por el DANE, que es el Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Ellos lo que hacen es recolectar una información y hacer unos informes en los cuales nos digan cómo es que está teniendo el comportamiento del nivel general de los precios. Hay que decir entonces que el índice de precios al consumidor es un instrumento estadístico que permite medir la evolución a través del tiempo de los precios de un conjunto de bienes y servicios representativos del consumo final de los hogares del país, relacionando siempre el precio del mes actual con respecto al precio del mes anterior. Hay que pues dejar claro acá varias cosas. Primero, cuando se está hablando del índice de precios al consumidor, no se van a tomar todos los bienes y servicios que se encuentran en la economía. Sí, no se van a tomar solo unos bienes que hacen parte de una canasta de bienes y servicios. En la actualidad, a partir del año 2019, la canasta de bienes y servicios La canasta de bienes y servicios está conformada por 443 productos. Entonces, dentro de ellos, bueno, tanto bienes y servicios. El DANE lo que hace es, a través de unas encuestas, dirigirse a los establecimientos de comercio ubicados, pues ya a partir del año 2019 ellos hicieron fue una ampliación del número de ciudades. Ya esta estadística está presente en las 32 ciudades capitales del país y en unas 6 ciudades también que son principales, no siendo capitales, para un total de 38 municipios del país. Ellos en ellos lo que hacen es empezar a mirar cuáles son los precios que están teniendo dichos bienes y servicios que hacen parte de esa canasta de bienes y servicios. Esta canasta de bienes y servicios va variando con el paso del tiempo. Entonces, en el año 2019 ingresaron unos productos nuevos que pues en el año en 2009 no estaban. Entonces, en la actualidad ya hacen parte de esta canasta de servicios lo que son los cascos de motocicleta, lo que son los servicios como Netflix. Entonces, ven que ya hace parte del consumo de las familias. Lo que hace también la recreación con respecto al alquiler de estas canchas sintéticas para 5 personas, también son incluidas allí. Y hay otros bienes y otros servicios que anteriormente estaban y ya no están. Entonces, un caso es el de las máquinas de coser. Ya entonces considero el DANE que no es como tan representativo tenerlo dentro de la canasta de bienes y servicios, y entonces ellos lo que hacen es ajustarlo. Ese ajuste lo hacen es cada 10 años. Entonces, ya por lo menos el DANE pues se encarga de empezar a indagar en los establecimientos de comercio, pero no solo en los establecimientos de comercio
de los centros comerciales. También ellos van a los barrios, a los distintos barrios, estrato 1, estrato 2, no importa la estratificación. Ellos lo que les interesa es conocer cuál es el comportamiento que está teniendo pues los bienes y servicios que hacen parte de la canasta de bienes y servicios, que es actualizada cada 10 años por parte del Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Ya después ellos de realizar pues dichos, de recolectar la información y de suministrarla, entonces pues este IPC pues va a servir para muchas cosas. Dentro de ellos pues se va a hacer para el ajuste del salario mínimo, también para el cobro de los peajes, también para el incremento que van teniendo lo que son las matrículas, entre otros. Entonces son muchos lo que nos sirve ese IPC, que es calculado por parte del Departamento Administrativo Nacional de Estadística. No sin más, entonces vamos a hacer un breve ejercicio en los cuales lo que ellos hacen es empezar a preguntar por un precio de un bien y servicio que hace parte dentro de una canasta de bienes y servicios. Entonces podemos tomar que en el mes de febrero el precio de un bien estuvo en 3.000 pesos y en el mes de marzo estuvo en 3.200. Allí se presentó una variación. ¿Cuál es la variación porcentual que se está presentando? Entonces ya ustedes conocen lo que fue la fórmula de la variación porcentual, en los cuales lo que tenemos que tomar es el valor actual menos el valor anterior dividido en el valor anterior y lo multiplicamos por 100. Entonces, si en el mes de marzo la variación porcentual, perdón, el precio de ese bien que hace parte dentro de esa canasta está en 3.200, sería tomado como valor actual. ¿Qué le estamos restando? Vamos a restarle lo que estaba en el periodo anterior, que en el periodo anterior es de 3.000 pesos. Entonces dividimos 3.200 entre 3.000 y lo vamos a dividir dentro en 3.000, que era el valor anterior. Ese valor lo vamos multiplicando por 100. Entonces, ustedes pueden ir haciendo, ahorita le digo, simplemente, pues lo que estoy poniendo ahí es 3.200, que es el valor actual, le restamos los 3.000, que es el valor anterior, y lo dividimos entre 3.000. ¿Cuánto le dio a ustedes allí en sus casas, jóvenes, por favor? ¿Sí? Ok, mire, entonces ahí nos da que se está presentando una variación del 6.66%. Ahora, ya cuando se presenta esta variación, entonces es lo que ya las personas, entonces el IPC es simplemente un instrumento estadístico. Entonces, el IPC lo toma el DANE con respecto a los precios de una canasta de bienes y servicios. Ese valor, entonces, cuando nos está dando el resultado, pues simplemente pues es un instrumento que nos está dando, pero ya, entonces, ahí ya es lo que se empieza como que a asemejar con lo que es la inflación. La inflación ya es un tema que no le compete como tal al DANE trabajar acerca de ello, porque el DANE simplemente lo que hace es recoger la información. El que le compete el trabajo como tal de la inflación es a la Junta Central del Banco de la República, y los invito a ustedes, por favor, que lean el artículo 371 y el artículo 372 de la Constitución Política de Colombia, en los cuales nos van a decir cuáles son. ¿Dónde está la Constitución? El artículo 371 y 372 de la Constitución Política de Colombia. Vamos a mirar qué nos dice. Ok, el artículo 371 es acerca de la banca central. El Banco de la República ejercerá funciones de banca central
estará organizado como persona jurídica de derecho público, con autonomía administrativa, patrimonial y técnica, sujeto a un régimen legal propio. Continúa. Serán funciones básicas del Banco de la República, regular la moneda. Cuando vayamos a entrar al tema de la inflación, que ya será la siguiente clase, vamos a mirar que la inflación pues ya le compete lo que es de acuerdo a la política monetaria que pueda existir en el país, que va a variar pues, de acuerdo pues, a muchas situaciones. Una de ellas es de acuerdo a la cantidad de dinero circulante que hay en una economía. Entonces, mientras más dinero exista en una economía, pues se va a presentar un problema inflacionario. El otro factor viene siendo cuando la demanda supera la oferta. Entonces, hay muchas personas que están interesadas en adquirir unos bienes y servicios, pero esos bienes y servicios son inferiores, que esa es la oferta, entonces esa oferta es inferior a aquellas personas que están demandando. Entonces, como dicha oferta es menor, se va a convertir en una escasez, y al convertirse en una escasez va a permitir que estos precios se incrementen. Entonces, pues el IPC es un tema muy sencillo, simplemente son las variaciones que existen entre un periodo a otro el, de unos precios, tienen unos bienes y servicios que están conformados de una canasta de bienes y servicios. Dentro de esa canasta de bienes y servicios, pues existe un grupo de bienes. Hay que observar que también se logró tener como una cierta modificación con ello, pero entonces van a incluir lo que son los alimentos, van a incluir lo que es la vivienda, va a incluir lo que es el vestuario, va a incluir lo que es la salud, también la educación, la cultura, la diversión, el esparcimiento, el transporte y comunicaciones y otros gastos. Eso es lo que va a comprender el, el, aquellos bienes y servicios que hacen parte dentro de esta canasta de bienes y servicios. Ya por lo menos esto para terminar la clase de hoy, que pues fue corta, por cuanto tengo ahorita una reunión de departamento, sí me gustaría empezar a escucharlos a ustedes con respecto a la consulta que se les realizó, que estaban para el día de hoy, que son las diferentes definiciones de inflación. Entonces, ya teniendo por aquí que el señor César Bernal está, me gustaría conocer acerca de dicha consulta, cómo le fue. César Bernal, sí tiene audio. Aló, César Bernal, no lo escucho. Bueno, entonces continuemos con Kevin Gallo. Kevin Gallo se encuentra. Juliana Rivera. Sí, profe, dígame. Ok, señor Kevin Gallo, entonces usted qué logró encontrar de qué es la inflación moderada. Profesora, se considera inflación moderada cuando los precios se incrementan de forma lenta y en Sí. consecuencia se mantienen relativamente estables. Ok, listo. Entonces allí, entonces en este sentido se logra apreciar que no se ve como, o sea, como si estuviera presentándose una variación. Parece que tuviera, digamos, el mismo precio. Entonces, por lo menos en el ejercicio, que 3.000 pesos, de pronto 3.050, pero pues siempre perdura como con ese precio. No se ve como una variación como que un poco más amplia. Entonces se considerará una inflación moderada. Qué bien, señor Gallo, por su apreciación. Seguimos con la Listo, señorita profe. Juliana Rivera. Juliana Rivera. Juliana Rivera, no, ¿tiene problemas de audio? Juliana, ¿dónde está? Ok, tranquila, tiene problemas de audio. Juan Diego Vaca. Juan Diego Vaca. ¿Mm? Sigamos, entonces no. Se pago con Juan Diego Vaca. Dilani Giley Rodríguez, ¿se encuentra? Dilani, muestra a ver acá lo que me están diciendo.
Ok, bueno, dice Dilani, pero bueno, escucho un audio ahí, no sé quién sea. Ok, Señor, Dilani. Hola, Dilani. Entonces, ¿qué lograste conseguir como inflación galopante? bueno, dice que sucede cuando los precios incrementan las tasas de 2 o 3 dígitos en un plazo promedio de un año. Cuando se llega a Listo. establecer, cuando se llega a establecer la inflación galopante, surgen grandes cambios económicamente. Muchas veces en los contratos se pueden relacionar con un índice de precios o puede ser también a una moneda extranjera, como por ejemplo el dólar. Ok, listo. Entonces, ya cuando vemos entre inflación galopante y inflación moderada, se presenta una gran diferencia, porque es que ya empiezan entre tasas entre 2 y 3 dígitos. Eso ya viene siendo un poco más preocupante. Vamos a observar entonces si una persona va a consumir un bien de 3.200, entonces cuando vimos en el ejemplo solo se estaba incrementando el 6.6 y está incrementándose solo un dígito. Pero cuando ya eso empieza, entonces ya tiene que ser una variación un poco más alta para que nos dé variaciones entre 2 dígitos, y ya si es 3 dígitos es mucho más elevado, entonces un poco más complicado lo que es la inflación galopante. Pero no termina allí, hay casos en los que se presentan que esa variación es mucho más alta, como es el caso de la hiperinflación. Señorita bien, Juliani contestó. Entonces vamos con Gerson Jaimes. Gerson Jaimes se encuentra. Gerson Jaimes. Brian Gersúa Ruiz Camargo. Listo, tranquilo, Gerson, que no tienes audio. Señor Brian Ruiz. No tiene, está sin micrófono, ok. Señorita María Suárez, María Angélica Suárez. Sí, señor. María. Hola María, ¿cómo estás? Bien. Listo, María Angélica Suárez. Entonces, ¿qué viene siendo la hiperinflación? Pues lo que yo averigüé es que son aumentos de precios de más de 1000% anual. Provocan graves crisis económicas, ya que el dinero no acaba valiendo prácticamente nada y el precio de los bienes y servicios resulta excesivo. Ok, entonces nos pasa, por lo menos usted, acá en Colombia no tenemos ese inconveniente, pero hay otras economías que sí lo han experimentado, como el caso de la venezolana, pero pues allí ya no solo es hiperinflación, o sea, cuando los precios ya vienen siendo como el 1000%, entonces ya es un aumento exagerado en los precios, que las personas van a tener que dedicar más dinero para poder comprar unos bienes y servicios, y al dedicar más de dinero para poderlos adquirir, ya no va a tener dinero para poder adquirir lo que antes estaba haciendo y poder satisfacer sus necesidades. ¿Listo? Muchísimas gracias, señorita, perdón, María Suárez. Ok. Lina Tatiana no aparece, entonces vamos con Sheila Gutiérrez. Señorita Sheila Gutiérrez, ¿se encuentra por ahí, Sheila? Sí, señor. Ok, mire, muy buenas tardes, señorita Sheila. Qué gusto me da de escucharte. Señorita Sheila, Gracias, ¿qué lograste señor. conseguir? ¿Qué lograste encontrar de inflación subyacente? Eh, Encontré que es un indicador que muestra la variabilidad de los precios de consumo a corto plazo, más precisa que la inflación general o convencional. ¿Qué más? De esta forma se ha convertido en un indicador indispensable para el estudio del comportamiento de los precios y toma de decisiones entre los bancos centrales, entre los analistas y en general por todo el mundo económico. Tiene la capacidad real de reflejar los cambios en los precios de una forma menos errática que mediante la medición de estos cambios por parte del índice del precio del consumo. Sí. ¿Qué más? Pues, pues eso fue lo que hallé de Ok, listo, definición. tranquila. Está muy bien, entonces, pero a ello hay que sumarle algo adicional. Entonces, lo que pasa es que cuando se halla lo de la inflación, hay una serie de bienes que pues son muy volátiles
y entonces sí que tienen de pronto una participación muy alta dentro de lo que es la inflación. Entonces, si hay un bien de estos que es muy volátil, entonces lo que va a hacer es que hay que ver si de pronto son los que conllevan a que se presente un efecto inflacionario. Entonces, eso viene siendo como los energéticos, dentro de los que se encuentra lo que es la gasolina, lo que es la electricidad y lo que es el gas. Entonces, cuando se van a hallar la inflación subyacente, lo que hacen es quitar dentro del cálculo ese tipo de bienes, ¿sí? Señorita Sheila, quitar dentro del cálculo ese tipo de bienes y también quitar dentro de ese cálculo lo que son los alimentos no elaborados, como las frutas y verduras. Entonces, vemos, uy, Sheila, le escucha ruido, vemos que esta serie de productos son los que nos pueden conllevar a que la inflación sea mucho más alta. Entonces, lo que hacen es, vamos a quitarlos dentro de dicho cálculo y ya después, sin que estos bienes estén para poder calcular la inflación, vamos a ver si el cálculo ya no va a mostrar una cifra un poco más real. ¿Listo? Entonces, le agradezco mucho, señorita Sheila. Ahora vamos con la señorita María Fernanda Gómez. María, no está dañado el micrófono. Listo, está dañado el micrófono. Janie Rodríguez. Ok, se acaba de unir Janie. ¿Cómo estás, Janie Rodríguez? Vamos a hacerle la pregunta a la señorita Janie Rodríguez. Hola, Sí, ¿cómo señor. estás, Janie? Entonces, ya que me puedes contestar, por favor, ¿qué conseguiste de esta inflación? ¿Cuál, profe? Es que me acabo de unir, no lo alcancé a escuchar. Tranquila, esta inflación. Ya, Nervi. Ok. Esta inflación dice que indica el momento o coyuntura económica en que entre una situación inflacionaria se produce un estancamiento de la economía y el ritmo de la inflación no se ve. Ok, listo. Entonces, este caso ya es un poco más difícil, o sea, porque es que en la economía, pues se presentan como las dos esquinas. Pues en una esquina se encuentra lo que es la inflación y por la otra se encuentra lo que es el desempleo. Entonces, los gobiernos, bueno, en especial también el colombiano, lo que ha propendido es, vamos a mantener un nivel de inflación en Colombia muy baja. Pues anteriormente, hace años, por allá en los 90, veíamos que las cifras de inflación superaban los 2 dígitos, entonces veíamos inflaciones del 12, 15, del 20%, y eso era bastante pues exagerado. Entonces ellos lo que han hecho pues es que el Banco de la República fue creado con la Constitución de 1991 y se encarga pues de regular el precio de la moneda en el país, de cuál es la cantidad circulante que pueda existir. Entonces, como el trabajo de los gobiernos es mantener estable lo que es la inflación, en oportunidades lo que es el desempleo se va alarmando, se va alargando, va a ser unas cifras más altas. Y pues entonces cuando se presenta esta inflación ya viene siendo un periodo mucho más difícil. ¿Por qué? Porque es que primero se presentan niveles altos de inflación, entonces las personas tienen que pagar valores más altos para poder adquirir bienes y servicios. Pero por el otro lado, no hay producción en la economía se encuentra estancada, hay periodo de estancamiento, las empresas no están produciendo, se presenta desempleo, entonces viene siendo el caos total. Por eso es esta inflación, estancamiento más inflación. Muchas gracias. Entonces, ¿a quién te pregunté, Janie? Listo, Janie Rodríguez. Entonces, contestaste. Vamos con señor Kevin Villamizar. Kevin Villamizar. Señor. Ok, listo. Kevin, listo. Vamos con deflación. Con deflación. La deflación es un fenómeno contrario a la inflación y consiste en la caída generalizada y prolongada, como mínimo de 2 semestres según el FMI, del nivel de los precios de bienes y servicios. Ok, listo. Entonces, bueno, Kevin, listo. Entonces, ahí cuando se presenta inflación es un comportamiento distinto, pero pues nos dice que tiene que ser generalizada y que tiene que ser por lo menos de 2 semestres. Entonces, ahí que es el efecto contrario. Si está el precio entre 1.200, ya después vale 3.100, después vale 3.000, después 2.900,
y entonces estamos presentando ese comportamiento a lo largo por lo menos de 2 semestres, es lo que se va a conocer como deflación. Entonces, pues jóvenes, pues es el tema pues, corto que tenía para el día de hoy. La siguiente clase ya vamos a entrarnos un poco más profundo con el tema de la inflación y vamos a mirar cuáles son los instrumentos de política monetaria que se emplean para poder controlar ello. Voy a dejarles una consulta muy corta, entonces vamos a ver cuáles son las funciones del dinero, cuáles son las características del dinero, pues estas preguntas las haré y las subiré al Plat y las estaré compartiendo por el grupo WhatsApp para que tengan información acerca de ello. Entonces, pues les reitero, tengo reunión de departamento a las 3 de la tarde. Esta clase, pues, ha sido grabada para que ustedes la puedan volver a observar y tengan un poco más claro. Y si se presenta alguna duda, pues estaré pendiente a resolvérselas. Les deseo una buena tarde. ¿Hay alguna inquietud? Jóvenes, ¿alguna inquietud acerca de este tema? No. Ok, listo. Entonces, permítame, voy a darle primero, voy a tener la grabación, entonces les deseo una feliz tarde.